Quisiera que por favor abra su Biblia en el libro de Timoteo. Como sabe, estamos predicando de manera expositiva el libro de Timoteo, la carta pastoral o cartas pastorales. Son muy importantes y de mucha edificación. Nosotros tenemos un lema en nuestra iglesia que es: escuchamos a Dios en toda la Biblia, un versículo a la vez. Dios tiene mucho para decirnos en su palabra. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Solamente 2 versículos. ¿Y sabe qué, hermano? No vamos a llegar, tal vez nunca, a entender la profundidad de este pasaje, pero hoy vamos a sacar tal vez lo que era más importante para el destinatario de la carta. Porque esta carta fue escrita para un joven pastor. Y este consejo puede ser muy importante para nosotros, porque somos una iglesia joven. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos, hermanos. Señor, estamos aquí hoy y tenemos un solo deseo, es que tú nos hables. Queremos oír tu voz. Queremos que tú hagas nuevas todas las cosas en nosotros, que nos muestres el camino. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, tú eres el que corriges nuestro desvarío. Tú eres el que nos encamina por sendas de justicia por amor a tu nombre. Te clamamos, obra, Señor, por tu Espíritu, a la luz de tu palabra hoy en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, este pasaje es un pasaje que tiene una estructura muy simple. La estructura la dividí en 2 partes, que es instrucciones. En el versículo 14 y 15 son instrucciones para desenvolverse correctamente en la casa de Dios. El versículo 14 y 15 son instrucciones para desenvolvernos correctamente en la casa de Dios. Y en el versículo 16 es instrucciones para encontrar la motivación correcta para hacerlo. Bueno, como le dije, esta carta, la carta de 1 de Timoteo, fue escrita para el joven pastor que se quedó en la iglesia de Éfeso con unas instrucciones muy claras. Y Pablo quería que Timoteo se ponga a trabajar para restablecer el orden que se había perdido en la iglesia de Éfeso, porque Pablo tenía 2 máximas para todas las iglesias. Las máximas de Pablo era que todo lo que se hacía en el culto debía ser para la gloria de Dios, número 1, y la segunda máxima es que todo debía hacerse en orden. ¿Por qué? Porque era la casa de Dios y Dios había establecido un orden específico. Lo que entendemos al leer la carta completa y leer también 2 de Timoteo es que no era algo fácil. Parece que no era algo sencillo ordenar la iglesia que se había desordenado. Parece ser que, al contrario de ser algo fácil, era algo muy difícil y que podía provocar en el corazón del joven ministro que haya desaliento, desánimo y hasta tristeza. Es por eso que el apóstol una y otra vez motiva y alienta al joven pastor. Y fíjense lo que le dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, no te desalientes, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, Pablo le vuelve a alentar al corazón de este joven ministro. Le dice: por lo cual te aconsejo de que avives el fuego del don de Dios que hay en ti.
Se ve que la circunstancia en la cual Timoteo se encontraba llevaba a que él se sienta desaliento, desánimo. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo? Hermano Timoteo, a la obra a la que se te ha llamado de restablecer el orden, vas a tener que entrar en ella como una batalla por el Evangelio. Y no vas a poder hacerlo con tus fuerzas, sino que vas a tener que hacerlo por el poder de Dios que opera en ti. Y esto, hermanos, debemos entender que es una pelea muy real. Cuando se trata de ser una iglesia bíblica que glorifique a Dios y que hace lo que Dios determinó en su palabra, según está escrito, esto es una batalla real. Es una batalla verdadera. El mundo está preparando todas sus armas para tratar de entrar a la iglesia y desplazar como el centro de la iglesia a la palabra de Dios. Y quiere poner en vez de la palabra de Dios argumentos falsos. Esto es lo que los filósofos están diciendo. Ellos dicen que dentro de muy poco la IA, la inteligencia artificial, podrá ser una Biblia verdaderamente creada por un ser externo al ser humano. Tengo una cita aquí. Dice: la IA, la inteligencia artificial, podría reescribir la Biblia y corregir la religión. ¿Escuchó lo que dije? Los filósofos dicen que la inteligencia artificial va a reescribir la Biblia y la va a corregir, como si la Biblia tuviera un error. Afirma Yuval Noah Harari, miembro del Foro Económico Mundial. Esto lo dijo ahora, hace muy poco. Dice además, en unos años puede haber religiones que sean realmente correctas. ¿Lo está escuchando? No es que el mundo no le preocupa lo que pasa dentro de la iglesia, es todo lo contrario. El mundo fija sus cañones y el centro de su ataque es entrar a la iglesia y sacar del centro a la palabra de Dios. Miren lo que dice esto. Solo piensa en una religión cuyo libro sagrado está escrito por una inteligencia artificial. En Alemania, hoy, en este tiempo, ya están teniendo misas con inteligencia artificial y se ha desplazado a los sacerdotes. Ahora, hermanos, ¿saben por qué pasa esto? Porque la piedra angular que quieren que sea quitada de las iglesias es siempre la palabra de Dios. Quieren que se extinga el concepto de la sola escritura, de la suficiencia de las escrituras. ¿Por qué? Porque Satanás sigue respirando su aliento infernal, susurrando la misma mentira que nos derribó en el huerto. ¿Cuál es la mentira? No morirás. No morirás, sino que serás como Dios. No creas a la palabra de Dios. No creas todo lo que dice la palabra de Dios. Crea tus propias leyes, crea tus propios libros, crea tus propios límites. Tú no eres como fuiste creado. Tú eres según tú te crees o tú te creas a ti mismo. Tú eres Dios. Y sabe, todo empeora y todo se vuelve más tenebroso cuando esta idea quiere meterse adentro de la iglesia. Y esta es la lucha que nunca acabará. Nunca se terminará esta lucha hasta que Cristo venga. Esta es la batalla de las batallas. Y hermanos, Satanás sabe mejor que nosotros, y esto es algo muy triste,
Satanás sabe mucho mejor que nosotros que si nosotros soltamos nuestras espadas, estamos a su merced. Él lo sabe mejor. Y ¿sabe qué, hermano? Antes de que seamos derrotados, primero somos desarmados. Así que si nosotros llegamos a soltar nuestras Biblias y dejamos de amar la Biblia, y si dejamos que otra cosa tome el lugar predominante en nuestras iglesias, todo acabará muy pronto. Y nuestro texto nos habla de esta lucha, una lucha muy importante. Nos recuerda de cuál es la finalidad de la iglesia y por qué es que nosotros debemos batallar. ¿Por qué debemos pelear? Y por otro lado nos muestra cómo es que debemos encontrar la motivación o de dónde es que debemos hallar la motivación para pelear esta batalla. Bueno, vamos a nuestro texto. Instrucciones para desenvolverse en la casa de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, por favor, si tiene Biblia de papel, subraye, si tardo. Después dice, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Esa puedes subrayar con otro color. Y después dice, que es la iglesia del Dios viviente, esa otro color. Y por último, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice, Timoteo, si yo tardo en llegar. Claramente el líder del equipo misionero era Pablo, y el que imponía las normas y el que determinaba qué era lo que tenía que hacerse en la iglesia era Pablo. ¿Por qué? Porque él era un apóstol de Jesucristo. Y esto implica que él recibía inspiración directa de Dios. Pero mire esto. Él le decía a Timoteo, si tardo, yo te dejé escrito lo que tenés que hacer. Ahora es raro, porque Pablo no le dijo, Timoteo, yo voy a tardar, te voy a dar la impartición apostólica. Te voy a dar la unción del saco apostólico para que tengas revelación, para que recibas cómo debes conducirte en la iglesia. ¿Le dice eso? No, porque él sabía que no iba a haber una continuidad del ministerio apostólico, así que le dice, como yo no voy a estar, te dejo por escrito lo que tenés que hacer. Y esto es algo muy interesante porque ahora han surgido pseudo autodenominados apóstoles y ellos dicen que reciben revelación directa de Dios. Y ellos determinan cuáles son las nuevas novedades que deben ocurrir en la iglesia, nuevos movimientos, visiones, revelaciones nuevas, revelación fresca. Todas mentiras. Pablo le dice, si tardo, ahí tenés tu Biblia. Te dejo por escrito lo que el Señor dice que se debe hacer. Dice, para que sepas cómo debes conducirte. Y fíjense lo que le dice, Timoteo, tené cuidado porque en la casa en la que entras no es cualquier casa. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No es la casa del gobernador, no es la casa del presidente, no es la casa de nuestra tía Pocha, no es mi casa y no es la casa del vecino, es la casa de Dios. Y sabe, hermano, no importa qué tan alto sea nuestro cargo o tan pobre que seamos, todos tenemos reglas en nuestras casas. ¿No es cierto? Sí. Hermanos, todos tenemos reglas en nuestras casas. Y no nos gusta que esas reglas se rompan. Nosotros tenemos una regla en nuestra casa. Tenemos un sillón donde miramos películas, pero hay un lugar
que le corresponde al papá de la casa. Sí. Y todos saben que cuando yo llego y ese lugar está ocupado, empieza un problema. Y todos tenemos también, son tontas, claro que son tontas, sí. Pero son nuestras reglas. Y ya están así, acordadas. O los lugares en la silla donde nos sentamos a comer. Isabela, cuando alguien se mueve del lugar, dice, ¿por qué estás en el lugar de mamá? Tenemos reglas, son nuestras reglas. Imagínense, si nosotros entramos sin permiso a la casa de otra persona y empezamos a abrir la heladera, por ejemplo, sin permiso, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Saben, yo tenía ese problema cuando era joven. Mi papá me decía, bueno, está mi mamá acá un día, cuando vengan pregúntele. Yo tenía la costumbre de entrar a la casa, abrir la heladera y quedarme mirando, como que iba a encontrar algo, no sé, como que la luz de la heladera me iba a iluminar. Yo tenía esa idea y tenía esa costumbre. Y mi papá me decía, ¿qué estás buscando? No sé, pero era mi costumbre. Y un día me fui a la casa de mi amigo y sin darme cuenta, ¿qué hice? Abrí la heladera y me quedé mirando. Mi amigo me miró y me decía, Ariel, ¿qué haces? ¿Qué hago con qué? Le decía. ¿Por qué abrir la heladera? Ah, no, es un hábito que yo tengo, la verdad. Necesito sacármelo. ¿Me ayudás? Sí, yo te ayudo, me dijo. Ok. Pasaron los días, me fui a la casa de mi amigo, él no me dijo nada. ¿Y yo qué hice? Abrí la heladera. Y él viene de atrás, con la mano abierta. ¡Pah! Yo decía, ¡ah! ¿Por qué me pegás? Me dijiste que te ayude. ¿Saben cuántas veces volví a abrir la heladera en la casa de otra persona? ¿Me ayudó? Hermanos, no es nuestra casa y las normas en la casa de Dios son sus normas. Y supongo que a Él no le va a gustar que nosotros empecemos a cambiar de lugar lo que Él estableció como una norma. Porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente, no es cualquier casa, es la iglesia del Dios vivo. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Mire lo que dice la definición de Dios, porque yo puedo tener mis leyes y alguno puede cuestionar, pero ¿quién puede cuestionar las leyes de Dios? Porque nuestro Señor, dice la confesión de fe nuestra, dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo. Él es y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser compartida con nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos sus sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y en verdad, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria, toda bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo poder, de quien y por quién y para quién son todas las cosas, teniendo
sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles, los hombres, la adoración, todo servicio y obediencia como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar de ellas. Este ser ha dejado por escrito cómo quiere que sus criaturas se muevan en su casa. Ahora, ¿quién se anima a abrirle la heladera a Dios? Buena pregunta, ¿no? Pero parece que hay algunos que creen que pueden hacerlo. Este Dios, que hace todas las cosas para su gloria, es el dueño de la casa y nos pide que nos comportemos correctamente. ¿Y qué es la iglesia? ¿Cuál es el fin de la casa de Dios? Dice, el fin de la casa de Dios es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La única razón de ser de la iglesia es que debe defender y exponer la verdad. La iglesia no tiene la verdad en sí misma, sino que depende de la exposición de la verdad de Dios. Y si la iglesia no está exponiendo la verdad de Dios tal cual está escrita, entonces la iglesia está perdiendo la razón de ser, está entrando en un desorden. Y fíjense qué interesante, porque la frase columna y baluarte de la verdad da la idea de que si la iglesia no está sostenida o no está fundamentada sobre las escrituras, todo el edificio va a colapsar. Porque eso es lo que significa columna. Es lo que sostiene, y baluarte es lo que cubre un lugar. La iglesia no tiene fuerza en sí mismo. La iglesia tiene su poder en defender o exponer la palabra. Y si la iglesia no expone y no defiende la palabra de Dios, esa iglesia no va a estar mucho tiempo de pie. Va a caer. Miren lo que dice Lucas capítulo 6. Todos conocemos el pasaje. El Señor Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice en Lucas 6:46. Y no hacéis lo que yo les digo. Hay carteles, lugares donde las personas dicen, iglesia del Señor. Pero adentro no se abre una Biblia ni aunque se le caiga alguno. Por encima se le cae cerrada. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si la iglesia no afirma todo lo que hace en la palabra de Dios, esa no es una iglesia. ¿Lo escuchó? Si no hay un fundamento para hacer lo que se hace en la iglesia, en la palabra, ese lugar no es una iglesia. Eso puede ser un club evangélico,
Puede ser un lugar donde una persona va y tiene buena amistad y de vez en cuando toma unos buenos mates y se charla y tenemos amigos, pero no es una iglesia. Y fíjense lo que le decía Pablo a Timoteo. Hay lugares donde se permiten cosas que él no ha permitido. Tenemos mujeres pastoras. Eso no es una iglesia. Lo siento, hermano. Lo siento, no es una iglesia. Personas que no están calificadas en el ministerio. Eso no es una iglesia. No se predica la sola escritura. Eso no es la iglesia. Tenemos consejos que pesan mucho más que la escritura. La psicología, el coaching, que ahora está tan de moda. Ahora no nos alcanza con la escritura, sino que queremos añadir más. La escritura y el libro del Mormón. Porque Joseph Smith tuvo una visión del ángel Moroni. No alcanza con la Biblia, hay que añadirle algo más. Pero ahora tenemos también el super pastor que te dice, hermano, está bien que leas la Biblia, pero tomá, acá tenés mi libro con 5 puntos para ser exitoso a la manera de Dios. Si la Biblia no te basta, Dios no te basta. Ese es el problema. Hermano, las escrituras son para no hacer las cosas como a Satanás le encantaría que las hagamos. Para no seguir el consejo que nos derribó en el huerto y que nos puede derribar en la iglesia. La escritura. La sola escritura. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el fin de la iglesia? La iglesia va a ser exitosa si logra que abras tu Biblia para leerla. Pero la iglesia va a ser más exitosa todavía si logra que abras tu Biblia para leerla y obedecerla. Ese es el fin, hermano. No hay otro fin. Pero tenemos actividades recreativas para que los jóvenes se sientan bien. Tenemos karaoke cristiano. Qué divertido, hermano. Lee tu Biblia, hermano. Dale, léela. Pero esta lucha no es fácil. Y muchas personas dicen, pero es anticuado eso. Es aburrido. Preferimos hacer un campamento donde nos podemos conocer y hacer juegos recreativos. Entonces el pastor vuelve a insistir, hermano, si no lees tu Biblia, el mundo te va a sacudir como un trapo sucio. No, pero preferimos hacer esto. Entonces el corazón del ministro empieza a entristecerse. Horas de estudio, de dedicación, de preparación, de enseñanza, de dedicación. Y el hermano, después de que escuchó todo eso, me gusta más la recreación, pastor. Entonces el corazón del ministro empieza a dolerse, a desanimarse, a desalentarse. Horas de preparación, de dedicación. Y los hermanos prefieren otras cosas, algo más novedoso, algo más lindo, más divertido. ¿Una revelación fresca no tiene por ahí? No. Así que cuando esta presión ataca a la iglesia, los hombres que deciden creer en su Biblia van a ser oprimidos y muchas veces desalentados. Así que Pablo le dice al joven Timoteo, Timoteo, te voy a mostrar dónde vas a encontrar la motivación para seguir adelante, cuando todos te den la espalda. Y es aquí, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, como dijimos, ser bíblico en la iglesia hoy no es fácil. Porque la gente prefiere las mentiras, prefiere las nuevas revelaciones, prefiere acomodar lo que él piensa por sobre la escritura.
y prefiere la gloria personal antes de la gloria de Dios. Oh, ellos dicen, no vamos a hablar de pecado, no, porque la gente se va a sentir mal y se va a ir. Hablemos mejor de errores, inconvenientes, dificultades, problemas, pero no pecado. Hablemos de crecimiento, pero no hablemos de santidad. No, santidad no, porque la gente se va a sentir presionada. Hermanos, hablemos de concurrir, pero no hablemos de servir, no, porque la gente va a dejar de venir a la iglesia. Hermanos, no corrijamos a la gente, porque si corregimos, las personas van a dejar de ofrendar, van a dejar de dar, se van a sentir molestas. Hermanos, tenemos que tomar una decisión. O en la iglesia hacemos lo que la palabra de Dios dice, o empezamos a mover los muebles en la casa de Dios para donde a nosotros nos parece que está mejor. Pero cuando nosotros queremos hacer lo que está escrito, ahí es donde va a haber el problema. Ahí está el problema. Ahí se va a levantar Satanás. Ahí van a venir las acusaciones. Ahí van a ver las condenaciones. Ahí van a encontrar los defectos. Cuando el pastor predica una herejía, nadie le encuentra defectos. Pero cuando el pastor predica la verdad, ahora sí, vamos a ver. Y a Timoteo le pasó esto porque le decían que era muy joven. No, él no puede predicar, es muy joven. No, él no puede predicar, es muy tímido. No, él no puede predicar. Porque él hace todo porque el apóstol Pablo lo tomó como de alguna manera de padrino. Es como el alcahuete del apóstol. No le vamos a hacer caso. Y eso desalentaba al corazón del ministro. Pero Pablo le dice, indiscutiblemente. ¿Saben? Esta palabra tiene el mismo significado que lo que venía diciendo Pablo anteriormente, palabra fiel. Que era algo que estaba incuestionable dentro de la iglesia, era como un dogma. Le dice, Timoteo, la única manera de renovar tus fuerzas es ir al que nos llama cuando estamos cargados y trabajados y nos promete que nos va a dar descanso. Y le dice, indiscutiblemente, Timoteo, no hay otra salida, hay algo que no se puede cuestionar. Cuando te sientas desalentado, debes ir a Cristo. Y fíjense lo que le dice después, porque grande, esa palabra grande es megas en griego, significa enorme, fuerte, grandemente, abundante. Le dice, porque grande, la palabra misterión o musterión, es secreto o misterio. Y la piedad, la palabra es eusebeia, que significa piedad o devoción, o vida piadosa, religión, conducta santa. Pablo le dice, mira, Timoteo, hay algo que no se cuestiona, hay algo que toda la iglesia y todos los santos saben, que si cuando te sentís desanimado o desalentado, debes ir a la fuente que es más grande que todos, debes ir a recordar y a mirar en el Evangelio, el misterio del Evangelio, y tu pasión y tu devoción va a ser reavivada. Porque la fuerza para permanecer en el ministerio no proviene de ti, sino que proviene de Cristo. Si no miramos a Cristo, pronto caeremos en el desaliento. Nuestros amigos nos van a decir, no, vos sos un fanático. No hay que ser tan radical. No hay que ser tan estructurado. Eso es anticuado. Eso es la Biblia. Yo supongo que Pablo le decía, ¿no?, en sus charlas,
Querido, amado Timoteo, yo puedo darte muchos buenos consejos. Cómo actuar en distintas circunstancias. Puedo decirte qué hacer o cómo actuar cuando una serpiente te muerde. Pero no puedo sufrir la mordida por ti. Timoteo, yo puedo decirte cuán oscuro es el túnel por el que debes ir, pero no puedo atravesarlo por ti. ¿Sabe, hermano? Un día estaremos solos. En tu trabajo, en tu colegio, con tus primos no cristianos, con tus compañeros de clase de piano, de inglés, de música, con tus albañiles. Un día vas a estar solo. Con tu instructor del gimnasio, un día vas a estar solo. Y vas a tener todas las instrucciones, pero vas a necesitar la motivación para hacer la voluntad de Dios en ese lugar donde nadie lo hace. Y un día, cuando decidamos hacer la voluntad de Dios, nuestros esfuerzos no van a ser valorados. Nuestra dedicación, nuestro sacrificio van a ser rechazados por aquellos a los cuales servimos. Y un día, Satanás va a venir cerca nuestro y nos va a susurrar al oído. ¿Y todo este sacrificio, para qué? ¿Por qué haces esto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué luchar tanto? ¿Por qué lo vas a volver a intentar? ¿Por qué seguir después de tantas angustias? ¿Y sabe? Si cuando esas preguntas lleguen a nuestro oído, porque van a llegar, si no estamos mirando a Cristo, cederemos. Porque Moisés se sostuvo solo porque caminaba como viendo al invisible, porque sus ojos estaban en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pero si miramos a Cristo, vamos a ver que nuestro sufrimiento no es nada comparado con el sufrimiento de nuestro Señor. No sufrimos nada en comparación de lo que Él sufrió para limpiar nuestras almas con su sangre derramada en la cruz. Y vamos a ver que Dios no dejó de trabajar para manifestar su gloria en la salvación de los pecadores. Dios no dejó de trabajar para limpiar nuestras almas. Él lo dijo así: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y cada paso que Dios dio para salvarnos fue glorioso. Y cada paso de la obra redentora de nuestro Señor debe alentarnos y debe motivarnos. Y cuando estemos desalentados, leamos lo que dice nuestro texto. Dios fue manifestado en carne, dejando el trono de gloria, siendo igual a Dios. No tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que tomó un cuerpo y habitó en medio nuestro. Pero además dice, no solamente esto, sino que fue justificado en el Espíritu. Aquel que tomó un cuerpo y vivió una vida santa, inocente y justa, muriendo por nosotros en la cruz, no quedó en esa tumba, sino que resucitó al tercer día. Este ser maravilloso que era visto por los ángeles. Los ángeles se tapaban los ojos para mirar en la gloria del Hijo de Dios. Ahora es predicado entre los gentiles. Pero esa predicación no fue una predicación que cayó en tierra estéril, sino que fue creído en el mundo. Pero añade, recibido arriba en gloria. Hermanos, cuando Cristo ingresa con el cuerpo glorificado
el cielo le recibe con mayor gloria de la que lo despidió. Hermanos, si nosotros no encontramos motivación en la obra de nuestro Señor, ¿qué nos puede motivar? Hermanos, ¿sabe? Para cerrar esta prédica, no tengo mucho más para decir, pero hermanos, tenemos muchos beneficios en ir a una iglesia bíblica, muchos. Y es necesario que busquemos estar en una iglesia sana y bíblica, donde se predique la sana doctrina y no vanas palabrerías. Debemos buscar y anhelar estar en iglesias donde haya ministros calificados que enseñen la palabra y que vivan la palabra. ¿Por qué? Porque en una iglesia bíblica vamos a poder servir, crecer en el conocimiento de Dios y arreglar nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios quiere. Hermano, y hay gente que a mí me asusta, pero hay gente que sabe que hay iglesias sanas, pero prefieren congregarse en lugares donde abiertamente va en contra de la verdad de Dios. Y se enseñan cosas en contra de la verdad de Dios. Pero ellos saben, yo sé que acá hay una iglesia bíblica, pero acá tengo mis amigos, me siento mejor. ¿Sabe qué, hermano? Si estas personas siguen ahí, van a ser responsables de las heridas que van a sufrir. Y además van a ser responsables de lo que sus hijos y sus familiares van a sufrir en ese lugar. Pero, hermanos, además de que tenemos la bendición, mucha bendición, de pertenecer a una iglesia bíblica, en algún momento la motivación y la lucha puede que nos llegue a desalentar. Miramos nuestras congregaciones, en la reunión de oración, a veces nos sobran los dedos de la mano para las personas que vienen, y viene Yesenia Twin y llega, así es, ¿cómo es que se llama? Así, y llena un estadio de 8.000, 10.000, 12.000 personas. Todo el mundo sabe que es una mujer adúltera, que se separó del marido, pero van y le escuchan. Hermanos, en algún momento esa motivación puede ser que empiece a menguar. Y si el Hijo de Dios no puede motivarnos para servir y estar en la iglesia, nada lo hará. Nada lo hará, nada, nada. Si la sangre derramada de Cristo en la cruz no te motiva a venir a llevar las cargas de tus hermanos, nada lo hará, nada. Y como los ángeles cubrían sus rostros para declarar la grandeza de Dios, nosotros debemos dejarnos cegar por la gloria de Dios. Debemos dejar que la gloria de Dios nos deje ciegos para que nunca más miremos al mundo como algo valioso. Que la gloria de Dios nos ciegue. Y si no creemos en Cristo y le damos a nuestro Señor la bienvenida a nuestras vidas de todo nuestro corazón como nuestro Rey y Señor, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve estar en un lugar donde se enseña la Biblia si no dejamos que reine en nuestras vidas? ¿De qué nos sirve? Cristo está reinando. Si Cristo no es el centro de nuestra devoción, nada lo será. Nada. Pero si Cristo lo es, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Mire lo que decía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no cae en desaliento,
sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. La motivación de Pablo en la prisión era que él se sentía amado por Dios en Cristo. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Si nosotros miramos a Él, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, si miro a Cristo, si mi mirada está puesta en Él, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien tiene un pañuelo, por favor? Gracias, hermano. Hermano, tenemos un gran trabajo. Que nuestras casas sean casas de Dios. Que nuestra iglesia sean casa de Dios. Que nuestras vidas sean columnas de la verdad. Baluartes de la verdad. Que las personas vean que nosotros no solamente recitamos la Biblia, sino que vivimos la Biblia. Defendemos la Biblia. Y todo lo que hacemos lo arreglamos a través de la Biblia. Y cuando nos sintamos desalentados, y cuando el mundo nos mire, y cuando nos vean como insectos raros, miremos a Cristo. De Él va a venir nuestra motivación. De Él va a venir nuestro aliento. De Él recibiremos nuevas fuerzas. Y por último quiero dejar una frase de C.S. Lewis. Dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Esa es nuestra motivación. Y por eso no queremos mover los muebles en la casa de Dios. Queremos que todo esté arreglado de acuerdo a lo que Él dice. Y sí, vamos a parecer muy raros, muy extraños. Y no me importa lo que piense la inteligencia artificial. Seguro ahora debe estar escuchándome a través de mi celular. No me importa. Acá, la Biblia. Y nada más. Oramos, hermanos. Nos ponemos de pie. Señor, qué lucha tan grande tenemos. Cuánta presión, Señor. Pero, Señor, tú eres glorioso. Y tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Señor, y nosotros vamos a seguir manteniéndonos firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos valor. Ayúdanos a entender que lo que tu palabra dice es suficiente. Señor, y si te tardas en venir, nosotros sabemos cómo debemos comportarnos. Sabemos cómo debemos desenvolvernos en tu casa. Pero, Señor, tú dijiste que tú vienes pronto. Te esperamos, Señor. Te anhelamos. Señor, llena nuestras lámparas de aceite para no dormirnos, Señor, hasta que tú vengas. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.